Noticias de última hora, preste mucha atención. La CONAIE decide que Leonidas Issa sea su carta para la presidencia de la República en las elecciones de 2025. Al menos el 90% de las 53 organizaciones de base que integran la CONAIE asistieron a estas 2 jornadas de la Asamblea Extraordinaria. No se ha informado oficialmente por parte de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, pero en la Asamblea Extraordinaria de Pueblos y Nacionalidades que hacen parte de la organización indígena, realizada el sábado, 20 de julio último, se habría decidido por consenso que Leonidas Issa, actual titular de la CONAIE, sea el precandidato a la presidencia de la República para las elecciones nacionales de 2025. La decisión se habría tomado luego de un debate y análisis entre los representantes de las 53 organizaciones sociales que hacen parte de la CONAIE. En la cita también se analizó la posición de la organización indígena respecto de las medidas económicas tomadas por el gobierno de Daniel Noboa y la política que se adoptará en el tema de alianzas. Uno de los primeros dirigentes indígenas en hablar de la decisión adoptada fue Apauqui Castro, coordinador del movimiento Pachacutic en Cotopaxi. En su cuenta personal de la red social X, Castro escribió la noche del sábado último: por consenso los pueblos y nacionalidades del Ecuador, CONAIE asume la candidatura a la presidencia de la República del Ecuador de Leonidas Issa con toda su estructura organizativa y su consejo de gobierno hoy en su Asamblea Extraordinaria. La lucha es el camino. Sobre el tema no ha informado algo la CONAIE. Al intentar hablar con dirigentes, han dicho que esperarán que lo adoptado sea publicado por los canales oficiales de la organización para así luego pronunciarse. Antes de la instalación de la segunda jornada de la Asamblea Extraordinaria de la CONAIE, Issa reconoció que en este momento de la historia el movimiento indígena de base que hace la CONAIE está unido, aunque no desconoce que en todos los gobiernos ha habido la intención de dividirlos. Todos los gobiernos han tenido la estrategia de dividir, pero, sin embargo, no les ha funcionado. En tiempo de Lucio Gutiérrez, otra organización paralela se creó. En el tiempo de Rafael Correa había la misma intencionalidad. En el tiempo de Lasso, de Moreno, lo mismo. Ahora este señor, Daniel Noboa, de la misma manera. Incluso cogiendo hermanos indígenas, es dirigentes, metiendo organizaciones. Sí, le escuchan toda la cuestión, pero, en el momento de decidir, saben que nos vamos con unidad. Así que pueden hacer lo que sea. Sigan jugando a la división o lo que sea, pero la CONAIE está unida, refirió el presidente de una de las organizaciones de indígenas más grandes del Ecuador. Ya en lo político explicó que durante la Asamblea Extraordinaria se analizará la propuesta hecha por el movimiento Pachacutic en las 3 convenciones regionales y en la Convención Nacional del 8 de junio pasado, donde fue nominada la precandidatura del presidente de la CONAIE. Issa aseguró que eso será fruto de una definición colectiva, pues esta no es una decisión personal que la toma él, sino quienes integran la organización de base. Este fin de semana la CONAIE eligió a Leonidas Issa como su candidato presidencial. Issa se suma a al menos una decena más de precandidatos que buscan ocupar el sillón de Carondelet. Ser candidato presidencial, pero que ante el pedido del pueblo así lo hará. Es lo que dijo el dirigente indígena Leonidas Issa, quien este 20 de julio fue electo como el candidato oficial de todos los pueblos y nacionalidades que conforman la CONAIE. Yo no he pedido ser candidato, no quiero ser candidato, jamás he construido mi referencia como luchador en este país para ser candidato. Pero si hay una decisión colectiva, entonces esa decisión colectiva la asumimos todos. Fue Apauqui Castro quien oficializó que en esta Asamblea Extraordinaria de la CONAIE, donde participó la Ecuarunari, la CONAICE y la Confenaie, se decidió ratificar a Issa como su candidato para los comicios de 2025, pues en días pasados Pachacutic también decidió apostar por Issa, quien evitó participar de las manifestaciones del pasado 4 de julio por la eliminación del subsidio en los combustibles, pero en esta convención sí criticó a la actual gobierno. Porque no estamos enfrentando únicamente al muchacho presidente, Daniel Noboa. Estamos enfrentando a las políticas del Fondo Monetario Internacional. Lo único para lo que sirve el presidente Noboa es para hacer caso, agachar la cabeza e implementar las políticas que quiere Norteamérica. Mientras tanto, otros movimientos políticos como la Revolución Ciudadana definirán sus candidatos en una asamblea prevista para los primeros días de agosto. Pero entre los posibles candidatos presidenciales con fuerza suena el nombre de Paola Pavón, actual prefecta de Pichincha, así como el actual vocal del CPCCS, Augusto Verduga, pero también el del ex jefe del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yalc, y de la ex candidata del correísmo, Luisa González.
González. Mientras tanto, el Partido Social Cristiano, que aunque tuvo una asamblea nacional el pasado 8 de junio, no se definieron candidaturas, pero suena el nombre de Henry Kronfle, actual presidente de la Asamblea Nacional. Hasta ahora, los precandidatos anunciados por un partido son Pedro Granja por el Partido Socialista Ecuatoriano, Andrea González por Sociedad Patriótica, Edwin Ortega con el respaldo del movimiento Gente Buena, Henry Cucalón por el movimiento Construye y por supuesto Daniel Noboa, actual presidente del Ecuador por ADN. Y precisamente de cara a los próximos comicios y a menos de 2 meses de que se inicie la inscripción de candidaturas, varias figuras aún no tienen movimientos políticos que auspician sus aspiraciones presidenciales. En esta lista consta, por ejemplo, la exasambleísta social cristiana Cristina Reyes y 2 oficiales de servicio pasivo de la Armada y de la Policía. Se buscan movimientos políticos. No concretar con alguno es lo que separa a varios personajes de su intención de correr por la presidencia de la República en las próximas elecciones generales. Dicen mantener conversaciones. La ex legisladora socialcristiana Cristina Reyes es una de ellas. Asegura estar convencida de querer participar como candidata a la presidencia. Las aspiraciones y las ilusiones y el deseo de servir están. No somos un país que pueda aglutinar a lo mejor un movimiento ciudadano, un tema de firmas. Necesitas la anuencia y necesitas también de alguna manera pues la venia de los partidos políticos para poder generar una candidatura. Ese es también el anhelo de 2 oficiales en servicio pasivo, uno de la Armada, Edwin Ortega, y Víctor Arauz, de la Policía. Yo les invito que echemos ese empujoncito que necesitamos para encontrar un movimiento que piense en país. Esto no se trata de izquierda o derecha, de capitalismo o socialismo, se trata de bondad. Ambos buscan acercamientos con tiendas políticas, es el requisito, pues en este tema, querer no es poder. Otro nombre, Luis Tillería, exconcejal latinoamericano en Londres, quien continúa en conversaciones con agrupaciones políticas. Los antiguos partidos políticos que fueron y que son responsables de la esclavitud nacional no pueden guiar al país por su senda de liberación. Está también Carlos Rabascal, ex candidato a la vicepresidencia por el correísmo, quien abandonó las conversaciones con Centro Democrático y empezó otras con Reto. Ellos buscan sumarse a una lista de precandidatos que ya va tomando forma, con rostros conocidos. En total, 17 agrupaciones políticas de carácter nacional están habilitadas para las elecciones de 2025. Habría por lo menos una decena de candidatos. Eso se sabrá con certeza cuando empiecen las inscripciones el próximo 13 de septiembre. Organizaciones sindicales analizan la posibilidad de realizar nuevas manifestaciones en rechazo a las políticas del gobierno de Daniel Noboa. Este 25 de julio el Frente Unitario de Trabajadores tomará decisiones al respecto. Que no descartan nuevas movilizaciones en el país es lo que afirmó el presidente del Frente Unitario de Trabajadores, José Villavicencio, quien mencionó que el cuándo y cómo se tratará en la Asamblea Nacional del FUT programada para este 25 de julio. Hemos planteado continuar con varias acciones en distintas provincias que se han venido dando semanalmente como para las acciones que tiene planificado el Frente Unitario. Principalmente Villavicencio dijo los plantones o manifestaciones se han dado y posiblemente continuarán por 5 puntos centrales, como los acuerdos del gobierno con el FMI, la contratación colectiva, la defensa del seguro social, inseguridad y la eliminación de los subsidios. Evidentemente que las acciones van a continuar, pero ya las vamos a anunciar en la convención luego del debate. Serán plantoneras, serán debates con los ecuatorianos frente a lo que está pasando. Por ello hicieron un llamado a la unidad a otras organizaciones sindicales, como el Frente Popular, que también participará de la 19ª convención del FUT, y según su presidente analizan la posibilidad de unificar agendas. En reunión del Frente Popular en cada una de las provincias, se determinó efectivamente el hecho de que es indispensable participar de esta convención. Nosotros creemos que si nos unimos estos 3 grandes sectores, el Frente Popular, el Frente Unitario de Trabajadores, al igual que la CONAIE, evidentemente que podremos hacerle retroceder al gobierno nacional en su intención de seguir incrementando el precio de la gasolina. Según Erazo, de no llegar a un acuerdo con el gobierno, estas manifestaciones podrían darse entre agosto y septiembre. En más noticias. Presos de celdas aledañas a la de Wilman Terán en La Roca testificarán en habeas corpus que busca la salida de la cárcel del expresidente de la Judicatura.
El expresidente del CJ, Wilman Terán, es procesado penalmente por los delitos de delincuencia organizada y obstrucción de la justicia. Ante la supuesta existencia de tratos crueles, inhumanos y degradantes contra el procesado en los casos Metástasis e Independencia Judicial Wilman Terán, él mediante un habeas corpus presentado ante la Corte Nacional de Justicia, CNJ, busca salir de prisión y que se le entregue una ayuda integral y especializada ante posibles trastornos físicos y psicológicos generados en el encierro. A esta garantía constitucional se le dio paso a las 17 del sábado, 20 de julio pasado, y se instaló audiencia respectiva para resolver el pedido del expresidente del Consejo de la Judicatura, CJ, a las 19:15 de este mismo sábado en la Corte Nacional. Terán y sus abogados tuvieron que dejar la audiencia preparatoria de juicio dentro del caso Independencia Judicial, la cual se daba en otro piso de la CNJ, para participar en la diligencia que estaba en manos de las juezas de la Sala de lo Contencioso Administrativo Ximena Velástegui, ponente, María Terán e Hipatia Ortiz. Se alega una supuesta violación de derechos en La Roca. Los hechos alegados por Terán en los que, según él, se le violentaron sus derechos habrían ocurrido entre la noche del jueves 18 y la madrugada del viernes 19 de julio pasado, cuando en el Centro de Privación de Libertad, CPL, Guayas número 3, más conocido como Cárcel de Máxima Seguridad La Roca, en Guayaquil, se dio, a eso de las 19, un cacheo personal y a las celdas de los internos de parte del personal militar. Terán ocuparía la celda 39 de la planta baja de ese reclusorio.